Bueno, en este video vamos a estudiar el número reproductivo básico de una enfermedad, qué es y cómo se puede estimar en un modelo epidemiológico. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos hablando de enfermedades infecciosas, entonces ahí un número muy importante para determinar es el número reproductivo básico de la enfermedad. Y en base a este número vamos a poder decidir si una enfermedad se extingue o permanece en el medio. Cuando nosotros hablamos no de modelos epidemiológicos, sino de modelos de crecimiento poblacional, por ejemplo, un crecimiento de bacterias o un crecimiento, por ejemplo, de conejos o cualquier tipo de población o asimismo la misma población humana, entonces ahí no hablamos de número reproductivo básico, sino umbral de crecimiento de la población. Pero únicamente cambia el nombre. El cómo estimarlo sigue siendo lo mismo, lo que vamos a mirar acá. Entonces, primero que todo vamos a iniciar definiendo qué es el número reproductivo básico. Entonces, se define como el número, se define como el número promedio de infecciones secundarias o de casos secundarios que una persona infectada puede ocasionar al ser introducida en una población susceptible. En una población susceptible. Completamente sana, ¿no? Y ese número promedio es durante todo su periodo infeccioso. En su periodo infeccioso. Esa es la definición entonces de número reproductivo básico. Entonces vamos a ejemplificar qué significa todo esto. ¿Qué significa todo esto? Voy a ejemplificarlo aquí con un monacho. Entonces, supongamos que estamos en el tiempo cero y que en el tiempo cero voy a dibujar aquí unos punticos en color negro que me van a representar personas sanas. Entonces aquí tengo cierta cantidad de personas completamente sanas. Entonces, esta es la cantidad, esta es una población, personas sanas. Y digamos que llegó una persona infectada, que la voy a pintar aquí en color rojo. Entonces, tengo esta persona en color rojo que está infectada. Entonces, ¿qué es lo que me va a definir el número reproductivo básico? ¿Cuántos casos me va a generar esta persona infectada en esta población sana? Entonces, supongamos que el R0 es igual a 2. Entonces vamos a suponer aquí, en este caso, que el número reproductivo básico lo estimamos y nos dio 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que en promedio, esta persona efectivamente va a contagiar a 2 personas sanas. Digamos que esta persona puede
haber tenido más contactos, puede haber tenido contacto con toda la población, pero por las tasas de transmisión de la enfermedad, únicamente ha contagiado a dos. Digamos que son estas dos personas. Entonces, después del tiempo, de un tiempo determinado que dure de duración de la enfermedad, entonces ahora aquí tenemos la población susceptible. Toda esta es la población susceptible, pero ahora ya no tengo un solo infectado. Ya esta persona infectó a dos más, entonces ya tengo tres infectados. Y esos tres infectados, supongamos que se movieron y quedó uno por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Qué va a pasar? Como el R0 sigue siendo 2, entonces significa que esta persona va a infectar a dos más. Entonces digamos que infecta a estos dos, esta persona infecta a estos dos y esta persona infectó a estos dos. Entonces en total, ahora ya no voy a tener solamente tres personas infectadas. ¿Mm? Entonces digamos que aquí están todas las personas sanas, pero ahora entonces ya tengo, aquí tengo tres personas, una, dos, tres, aquí tendría otras tres más, una, dos, tres, y acá tendría otras tres más, una, dos y tres. ¿Mm? Y entonces, y cada una de ellas me va a infectar también a dos personas. Digamos que esta infectó a una, dos, esta me infectó a una y dos, esta infectó acá a una, a dos, esta infectó a una, a dos. Vamos a colocar otros más que ya se me queda corto. Digamos que esta infectó también a dos personas. Esta infectó a estas dos personas. Esta persona infectó a estas dos personas. Eh, esta infectó a estas dos personas. Y digamos que esta persona aquí infectó a estas dos personas. Entonces aquí tenía inicialmente una. Después de un momento ya tengo tres. Y de estos tres se me convierten en, en 3, 6, 9 y estos 9 se me convierten ya en 27 y así sucesivamente. Entonces va creciendo la enfermedad. ¿Mm? Ahora, de acuerdo a la teoría, entonces tenemos que si el número reproductivo básico de una enfermedad Si el número reproductivo básico de una enfermedad es menor que 1, bueno, sabemos que el número reproductivo básico siempre va a ser un número positivo. Si el número reproductivo básico de la enfermedad es menor que 1, entonces la enfermedad se extinguirá. Se va a extinguir, es decir, que la cantidad de personas infectadas va a decrecer hasta anularse completamente, hasta llegar a cero. A esto, de acuerdo a los modelos matemáticos, entonces vamos a decir, es decir, el equilibrio libre de la enfermedad que nosotros lo vamos a llamar, en los modelos epidemiológicos lo vamos a llamar E sub 0, el equilibrio libre de la enfermedad, es asintóticamente estable.
Y el otro resultado que matemáticamente, de acuerdo a cada modelo, también se puede demostrar, es que si el número reproductivo básico de la enfermedad es mayor o igual a 1, la enfermedad persistirá en el medio. ¿Qué significa esto matemáticamente, según los modelos? Es decir, el equilibrio endémico de la enfermedad lo vamos a llamar al equilibrio endémico, llamémoslo E sub E, equilibrio endémico. El equilibrio endémico de la enfermedad es asintóticamente estable. ¿Mm? Estos resultados son los que ustedes debieron haber demostrado matemáticamente cuando hicieron el análisis de estabilidad en el primer video que subimos sobre epidemiología matemática, cuando hablamos del modelo SIR. El ejercicio que había quedado en ese video era hacer un análisis de estabilidad para el modelo SIR cuando se tenía en cuenta la tasa de crecimiento y muerte de la población. Entonces, al hacer el análisis de estabilidad, ese modelo tiene dos puntos de equilibrio. Tiene el equilibrio E sub 0, que es el equilibrio libre de la enfermedad, donde hay la cantidad de personas sanas, ¿sí? Una cantidad N de personas sanas, 0 personas infectadas y 0 recuperadas. Ese sería el equilibrio libre. Y tenemos también el equilibrio endémico, que el equilibrio endémico es un número S barra, digamos, de personas sanas, un valor I barra de personas infectadas y un valor R barra de personas recuperadas. Y el análisis de estabilidad, cuando se utiliza la matriz jacobiana, entonces se demuestra que el equilibrio libre es asintóticamente estable cuando R0 es menor que 1 y es asintóticamente estable cuando R0 es estrictamente mayor que 1. ¿Qué pasa en el caso cuando R0 es igual a 1? Pues el equilibrio sigue siendo asintóticamente estable, pero ya no es un equilibrio hiperbólico con valores propios con parte real diferente de 0, sino que hay un equilibrio no hiperbólico. Esos son los resultados que debieron haber demostrado. Y eso se va a tener en todos los modelos epidemiológicos. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar cómo se define el número reproductivo básico. Entonces, generalmente el número reproductivo básico o en algunos libros lo llaman número de reproducción, número básico de reproducción, R0. Lo voy a hacer la R de esta forma para diferenciarlo de los recuperados, ¿no? Cuando hablemos de los modelos SIR. Entonces, R0 se define como el producto entre la tasa neta de contagio Cuando hablamos de tasa neta me refiero que si hay dos tasas de contagio, entonces sería la suma de las dos, tasa completa de contagio, con el periodo infeccioso. O sea, es la multiplicación de estos dos valores con el periodo infeccioso.
de la enfermedad. Entonces, vamos a recordar aquí, por ejemplo, para el modelo SIR, entonces, nosotros habíamos formulado dos modelos SIR, ¿sí? Lo voy a llamar aquí, voy a escribirlos aquí con colores. El primer modelo lo voy a escribir con color rojo. Entonces tenemos los parámetros los voy a escribir aquí con color azul. Entonces tenemos el primer modelo que habíamos formulado era S punto igual a menos beta I sobre N multiplicado por S, y punto era este mismo valor, beta I sobre N por S. Bueno, esta N la vamos a dejar también roja, color rojo, y menos alfa por I. Tenemos el parámetro alfa. Lo voy a dejar simplemente la tasa de transmisión, es la que voy a colocar con otro color. Bueno, dejemos en color esta como para que se note que es un parámetro. Voy a colocarla en color verde. Ese era para un modelo SIR, pero también nosotros habíamos definido otro tipo de modelo SIR que era S punto igual a menos, entonces aquí no voy a llamar beta, sino el parámetro lo voy a llamar B, menos B por SI y punto igual a B por SI, menos el parámetro alfa permanecía igual y multiplicado por I. Entonces, si nosotros comparamos estos dos modelos, siguen siendo el mismo, ¿no? La única diferencia es de que acá, por ejemplo, nosotros tenemos como parámetros beta o como constantes beta y n en este modelo. Y acá solo tenemos la constante b. Pero esa es una tasa de contagio, esa es la tasa de contagio de la enfermedad que sigue siendo un parámetro, ¿no? Entonces la relación que hay entre estos dos modelos es de que, voy a escribirlo por aquí, donde, entonces, ¿cómo es la relación entre estos dos parámetros? Que ese parámetro b se lo puede expresar como beta dividido entre n, ¿no? Si yo escribo en lugar de beta dividido entre n, escribo b, me queda la otra forma del modelo SIR que estoy trabajando. Entonces, recuerden que voy a estimar en este modelo de acá, en el modelo de color naranja, estimemos quién es el R0. Entonces a este lo voy a llamar el sistema 1 y a este lo llamaré el sistema 2. Entonces, del sistema 2, tenemos que, entonces, ¿qué es lo que nos decía el número reproductivo básico? Que era el producto entre la tasa neta de contagio, que la tasa de contagio es, entonces del modelo 2, el que está acá en la derecha, la tasa de contagio es este B, este parámetro B. Y el periodo infeccioso y su periodo infeccioso es, entonces, ¿cuál es el periodo infeccioso? Recuerden que alfa es la tasa de recuperación.
es decir, la salida de los infectados. Por lo tanto, 1 sobre alfa es el periodo infeccioso. ¿Mm? Si yo sé que la tasa de contagio es beta y el periodo infeccioso es 1 sobre alfa, entonces el número reproductivo será el producto de los dos. Entonces, así, el número reproductivo básico de esta enfermedad no será más que la multiplicación entre beta, la tasa de contagio y el periodo infeccioso. Es decir, que el número reproductivo básico es beta sobre alfa. ¿Mm? Ahora, si nosotros queremos estimar el número reproductivo básico, pero para el sistema 1, entonces lo único que debo hacer es despejar beta de aquí y reemplazarlo acá en este R0, porque la única diferencia que hay entre estos dos es que beta sobre n es igual a b mayúscula. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos beta de aquí, nos queda b mayúscula por n y el número reproductivo básico sería b mayúscula por n dividido entre, perdón, sería, qué pena, aquí tengo un error, aquí no es beta, sino que es b, ¿no? Sería b, entonces el número reproductivo básico para el sistema 2 es b sobre alfa, y entonces aquí lo que hago es simplemente beta, perdón, qué pena, tengo aquí un pequeño error. El error que tenía es que no es el sistema 2, sino el sistema 1, de donde voy a partir, ¿no? Entonces, en el sistema 1 para que no tener que dañar lo que teníamos. Entonces, si nosotros vamos al sistema 1, la tasa de contagio es beta y el periodo infeccioso es 1 sobre alfa, ¿no? Entonces, por lo tanto, como había dicho, R0 sería beta por 1 sobre alfa, que es beta sobre alfa. Ahora, para el sistema 2, si nosotros queremos encontrar en el sistema 2, de aquí despejamos beta y nos daría b por n. Entonces, para el sistema 2, el R0 sería b por n dividido entre alfa, ¿no? Entonces, acá, como el parámetro b es igual, perdón, como el parámetro beta. Como el parámetro beta es igual a b por n, el número reproductivo básico, el número reproductivo básico para el modelo SIR 2 es, y entonces aquí el número será R0 igual, y entonces este beta lo cambiamos por Bn y entonces nos quedaría B sobre alfa multiplicado por n, o Bn dividido entre alfa. Y ese sería el número reproductivo básico para la enfermedad que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un R0 mayor que 1, entonces es donde nosotros podemos definir que la enfermedad se va a mantener en el medio, es decir, que ahí es donde va a existir el pico, ¿no? El pico de la enfermedad. Ahora, aquí quiero aclarar un poco en la diferencia cuando nosotros utilizamos estos dos modelos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos modelos básicos donde solo hay tasa de contagio, periodo infeccioso, entonces en esos modelos nosotros generalmente los usamos del tipo SI. A esto se le llama es planteado por la ley de acción de masas.
es decir, número de encuentros entre personas sanas e infectadas. Pero cuando nosotros a los modelos les incorporamos otras tasas, como por ejemplo la tasa de muerte natural o la por la enfermedad, la tasa de muerte por la enfermedad o un periodo de incubación del virus, etcétera, entonces nosotros ya no trabajamos con este tipo de modelos, con el modelo CIR-2, sino con el modelo CIR-1, es decir, no con la ley de acción de masas, que es el SI, sino con las probabilidades de encuentro. Que recuerden que el planteamiento de este modelo 1 era con probabilidad de encuentro, ¿no? Es decir, que un susceptible, la probabilidad que tienen las personas sanas de encontrarse con una persona infectada. Esa probabilidad es I dividido entre N. Entonces, y en este caso, en este tipo de modelos, en el modelo 2, aquí la población va a ser siempre constante. Si ustedes suman las ecuaciones del modelo CIR, entonces la suma de las variaciones les da 0. En cambio, acá nosotros, si por ejemplo un modelo ya tiene tasa de muerte por la enfermedad, se considera la tasa de muerte por la enfermedad, esta población ya no es constante, esa población es variable. Entonces así, eh, en, en esos tipos de modelos, cuando la población no es variable, entonces no utilizamos la ley de acción de masas, sino el planteamiento es por la probabilidad de encuentro con las personas infectadas, como se plantea la primera forma del modelo CIR, la que está a la izquierda. Muy bien, entonces, ahora, hay otra forma de calcular ese R0, de pronto esa forma en los modelos que son mm, más complicaditos, en estos que son los básicos, es muy fácil identificar quién es la tasa neta de contagio y quién es el periodo infeccioso y con eso calculo el R0. Pero cuando tengo otros modelos, cuando yo me planteo un modelo para una enfermedad, entonces ya no es tan sencillo identificar esas tasas y ese periodo infeccioso. Entonces, existe un método que se llama el método de la matriz de la siguiente generación y ese es el método matemático para calcular el R0. Entonces vamos a mirar en qué consiste el método matemático. Entonces, matemáticamente, el R0 se define, el número reproductivo básico se define como el radio espectral, como el radio espectral de la matriz de la siguiente generación. De la matriz de la siguiente generación. ¿Qué significa el radio espectral de una matriz? Eso pues al curso de álgebra lineal, cuando uno ve lo de valores y vectores propios, entonces el radio espectral de una matriz, eso significa el máximo valor propio que tenga la matriz en su valor absoluto. Entonces lo que hago es calcular todos los valores propios de dicha matriz y de esa matriz calculo el mayor valor propio. A ese al máximo valor propio se le llama radio espectral. Entonces, y esta es la famosa matriz de la siguiente generación. Entonces, vamos a identificar cómo determinar esa matriz. Entonces, para formar la matriz de la siguiente generación, para formar esta matriz, entonces lo que tenemos que hacer es reescribir el sistema dinámico. Se reescribe el sistema dinámico
Entonces nuestro sistema dinámico pues es x punto igual a f de x, con x en Rn. Entonces este es nuestro sistema dinámico. Por ejemplo, si es un modelo SIR, el vector x es el vector S y R, ¿no? Y f de x pues es el campo vectorial del sistema dinámico. Entonces, ¿cómo vamos a reescribir este sistema dinámico? Entonces, este sistema dinámico lo vamos a reescribir. Se reescribe el sistema dinámico como en la siguiente forma lo vamos a reescribir. Voy a llamar x u y' igual a, voy a colocar una f de esta forma, f su y en x, menos, aquí voy a llamar un campo vectorial v, también en x, sub i. Y va desde 1 hasta n. Y voy a llamar un y sub i', o y sub j, perdón, y sub j, igual a una matriz G sub j en x, tal que j va desde 1 hasta m. Bueno, esa j pues no iría en x, sino en y. Muy bien, entonces, esta va a ser la forma, o sea que vamos a reescribir, dicho de otra forma, entonces, el sistema que yo tenga, lo que voy a identificar es un campo vectorial f menos un campo vectorial v. Eso en una partecita de ese sistema. Y en la otra parte, a la otra parte se le va a llamar el campo vectorial g. Vamos a definir quiénes son cada uno de esos. Entonces, ¿dónde este campo vectorial f sub i en x es un subcampo vectorial de f? Es un campo vectorial que sale de f, en el que se definen las nuevas infecciones, en el que se definen las nuevas infecciones. O sea, de acuerdo, por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales, en qué términos hacen que se generen nuevas infecciones. Y esos términos van a ir incluidos en este campo vectorial. Y en el otro campo vectorial, noten que b sub i de x tiene signo negativo. Entonces, cuando yo defina este campo vectorial con signo positivo, lo que debo hacer es cambiar el signo a los elementos que estén acá dentro de este campo vectorial. Entonces, en ese están los términos, los términos del modelo del sistema de no infección. O sea, que no generan infecciones. Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es mirar cuáles ecuaciones de mi sistema dinámico generan infecciones, los coloco en F, y cuáles no generan infecciones, los coloco en V. Y en el campo G que tenemos acá, G sub J, en el campo
están los términos del modelo, los términos o ecuaciones o las ecuaciones diferenciales completas del modelo que no tienen relación con las nuevas infecciones, que no tienen relación con las nuevas infecciones. Con el ejemplo del modelo CIR les va a quedar mucho más claro lo que estoy diciendo. Ahora, además, se debe cumplir que el campo vectorial F, evaluado en el punto de equilibrio libre de la enfermedad, me debe dar 0, al igual que el campo vectorial V evaluado en el punto de equilibrio. ¿Sí? Siendo E sub 0 el equilibrio libre de la enfermedad. Ahora, vamos a continuar. Una vez identificados ya estos valores, estos campos vectoriales, F, V y G, entonces, luego, definimos las matrices. Entonces vamos a calcular unas matrices. La matriz F, que va a estar dada por la derivada parcial respecto a las variables de estado de el campo vectorial F sub i de X, evaluando ese X en el punto de equilibrio libre. Y vamos a llamar la matriz V como la derivada parcial respecto a las variables de estado de la matriz V sub i de X y también con ese X evaluado en el punto de equilibrio sub 0. Y ya que tengamos esas dos matrices, la matriz F y la matriz V, estas ya son matrices cuadradas, entonces el número reproductivo básico se define como el radio espectral de la matriz, y entonces vamos a calcular la matriz F por V a la menos 1, es decir, inversa de B con F. F por inversa de B. Es decir,
que el número reproductivo básico matemáticamente, el número reproductivo básico de forma matemática es igual al radio espectral, que uno lo llama ρ en álgebra lineal, de la matriz F por inversa de B. Y esa es la forma entonces como vamos a calcular ese radio espectral. Muy bien, entonces vamos con un ejemplo. Vamos a demostrar matemáticamente con el modelo SIR, que lo habíamos tomado atrás, vamos a calcular su radio, su número reproductivo básico. Entonces voy a tomar entonces punto aparte. Por ejemplo, para el modelo SIR, entonces, ¿quién es nuestro modelo SIR? Entonces, nuestro modelo SIR es S punto igual a menos beta SI. Voy a tomar este, menos beta SI, o como lo habíamos llamado desde un momento, menos B SI, y punto es BSI menos alfa por I, y pues vamos a considerarlo todo el modelo R punto, que sería el alfa por I. Alfa por I. Entonces, lo que tengo que identificar en mi modelo es cuál de estas variaciones son las que me producen los infectados, o sea, nuevas infecciones. Entonces, es claro que la ecuación que nos genera nuevas infecciones es esta que está aquí, ¿no? La segunda ecuación. Porque los susceptibles, no. Los susceptibles lo que hacen es disminuir su cantidad de personas sanas. Aquí no hay infectados. En los recuperados tampoco. Estos, así esté la variable I de infectados, alfa por I no son personas infectadas, son personas recuperadas. En cambio, este término es el que hace incrementar a las personas infectadas. Entonces, esta ecuación diferencial que tengo aquí en el centro es la que me va a formar las matrices F y la matriz V. Y con las otras dos ecuaciones diferenciales que no tienen que ver con infectados, voy a formar la matriz G. Entonces, en este caso, bueno, por ejemplo, para el modelo SIR, entonces tenemos que, entonces, de acuerdo a la teoría, pues nosotros habíamos señalado quién era X'. X', pues es el vector S', Y', R'. Y el campo vectorial f de x, nuestro campo vectorial f de x, pues es menos BSI, BSI menos alfa por I y alfa por I. Habíamos dicho entonces que me voy a enfocar únicamente aquí, porque aquí es donde se generan las nuevas infecciones. Y entonces lo vamos a descomponer de la siguiente forma. Entonces vamos a mirar quién es entonces en nuestro caso f de x. Entonces f de x solo va a tener una dimensión. Si quieren, lo podemos escribir de esta forma. En la primera ecuación no tenemos.
Pero en la segunda tenemos el término BSI. Este es el que me genera nuevas infecciones. ¿Mm? Y acá no. Entonces, pero estos ceros no los voy a tener en cuenta. Entonces, en mi caso, únicamente va a ser de dimensión 1. Entonces, BSI lo voy a considerar de dimensión 1. Vamos a identificar entonces ahora cómo es el vector v de x. Entonces, v de x, entonces también tenemos 0, pero aquí es los términos que no contienen infecciones. Entonces, en este, ¿no? O sea, de la ecuación que yo señalé, de esta ecuación que señalé, o las ecuaciones que yo señalé, donde veo que se generan nuevas infecciones, entonces a partir de esa ecuación, genero F y V. Entonces ya tengo F, entonces V es lo que me resta. Lo que me resta es el término menos alfa I, pero recuerden que es F menos V. Por lo tanto, este menos lo podríamos decir que lo factorizo para que salga por acá, el menos v. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es simplemente cambiarles de signo. Entonces, no coloco menos alfa i, sino que acá coloco simplemente alfa por i. Entonces, acá la segunda componente de este es alfa por i y 0. Que lo voy a generar simplemente como alfa por i. Es decir, noten que esto es una matriz de tamaño 1 por 1. ¿No? Una matriz de tamaño 1 por 1. ¿Y quién es G? Entonces vamos a mirar quién es G. Y llamemos G. Entonces, ¿quién será G de Y? G de Y no es más que lo que me sobró. Entonces, lo que me sobró es menos B, SI, 0, porque ya la tomé toda esta ecuación, y alfa I, que esto no es más que un vector, un campo vectorial en R2, que sería menos BSI y alfa I. ¿Sí? Los que son en 0 no los tengo en cuenta. Pero esta matriz G no la tengo que tener en cuenta para nada. A mí lo que me interesa solamente es identificar F y V. Entonces ya sabemos que F es beta SI y V es alfa por I. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta ahora? Ahora tengo que tener en cuenta el número básico de reproducción. Perdón, el equilibrio libre de la enfermedad. Entonces, el equilibrio libre de la enfermedad, el equilibrio libre del modelo CIR es E sub 0 igual a N0, 0. ¿Por qué razón? El equilibrio libre significa que no hay personas infectadas. Y como la población es constante, entonces las personas sanas van a ser igual a toda esa población. Entonces, personas sanas es toda la población N, por lo tanto, infectados y recuperados deben ser 0. Si ustedes hacen el cálculo de los puntos de equilibrio de ese modelo CIR, del modelo CIR que estamos en este momento estudiando, el básico, este tiene infinitos puntos de equilibrio. Entonces, de esos infinitos puntos de equilibrio son de la forma S barra. Ustedes pueden demostrar que los equilibrios son de la forma S barra, 0, R barra, donde S barra y R barra puede ser cualquier valor. O sea que cualquier punto en el plano SR es un punto de equilibrio. A esto se les llama puntos de equilibrio no aislados. Para analizar la estabilidad de estos puntos de equilibrio no es posible hacerlo con la matriz jacobiana. Tenemos que utilizar otras herramientas como las herramientas computacionales. Por esa razón no entramos en el tema del análisis de estabilidad de este modelo CIR básico.
Pero sí podemos deducir quién es nuestro equilibrio libre. Entonces es cuando S barra vale N y sabemos que vale 0 y R barra pues sería 0 porque la suma de las tres poblaciones debe ser N. ¿Mm? Ok, entonces ya que tenemos nuestro equilibrio libre, entonces ahora sí vamos a calcular las matrices F y V. Entonces así F, V y G es esto, el equilibrio libre de la enfermedad es este, por lo tanto, entonces vamos a calcular F. Entonces calculemos F. Entonces, ¿quién es F? Las derivadas parciales. Entonces tengo que identificar, como yo voy a reemplazar aquí, eh, tengo que reemplazar aquí, ¿quién voy a reemplazar? S vale N y vale 0 y R vale 0. Pero tengo que reemplazarlos acá. Entonces, ¿quién voy a reemplazar? Primero derivo y luego reemplazo. Entonces tengo que identificar por quién voy a dividir. ¿Quién voy a dividir? Pues las variables de las ecuaciones que estoy tomando. En este caso estaba tomando la segunda ecuación, que son los infectados. Entonces, por lo tanto, tengo que derivar respecto a los infectados. Entonces, derivo respecto a los infectados el valor BSI. Y este lo voy a evaluar cuando X sea igual a E sub 0. Entonces, ¿qué me queda? La derivada respecto a I me quedaría BS y la evalúo cuando X vale E 0, pero tengo que solamente reemplazar S. S vale N. Aquí tenemos S vale N, entonces lo reemplazo cuando S vale N. Entonces si reemplazo cuando S vale N, esto me queda B por N. Muy bien, entonces ya encontré F. Ahora vamos a encontrar V. V sería también entonces derivada respecto a I, porque estoy trabajando en la ecuación diferencial I, ¿de quién? Entonces, ¿quién era la matriz V? La matriz V era alfa por I. Entonces, al ser esta matriz alfa por I, entonces primero derivo y luego reemplazo. Entonces, derivo respecto a I, me queda alfa, y si evaluamos el X en E sub 0, pues como este es un valor constante, sigue siendo alfa. Y encontremos quién es, como esta matriz es una matriz 1 por 1, entonces ¿quién es la inversa? Pues la inversa de esta matriz es simplemente 1 sobre alfa. ¿No? Si es un número real, el inverso es el inverso multiplicativo, 1 sobre alfa. Por lo tanto, entonces, ¿quién es el radio espectral? El radio espectral, bueno, ¿quién es F por B a la menos 1? F por B a la menos 1 va a ser Pn sobre alfa. Luego, F por B a la menos 1 será Bn sobre alfa. Y así, entonces podemos determinar que el número reproductivo básico de este modelo es el radio espectral de Bn sobre alfa, y pues el radio espectral de una matriz 1 por 1 es el mismo elemento en valor absoluto, es decir, B sobre alfa por n. Y ese es el número reproductivo básico, ¿no? Entonces, para el sistema, para el modelo SIR, que lo habíamos definido como 1 arriba, tomamos que B es igual a beta sobre n, y así el R0 para ese modelo 1 es
beta sobre n por alfa por n, donde me da simplemente beta sobre alfa. O ustedes pueden hacer el mismo proceso que acabamos de hacer, pero para el otro modelo, para el modelo CIR 1, y se van a dar cuenta que nos da como número reproductivo básico beta sobre alfa. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo más para que quede, para resolver todas sus dudas. Vamos a calcular ahora el número reproductivo básico para el modelo SEIR. Entonces vamos a calcular el número reproductivo básico para el modelo SEIR con el factor de exposición que habíamos definido en el anterior video. Entonces, consideremos el modelo SEIR. Entonces, el modelo SEIR es ese punto igual a menos beta S por I más epsilon por E punto es beta S por I más epsilon por E menos K por E, y punto es kappa por E menos alfa por I, y tenemos R punto que es alfa por I. Entonces tengo que identificar de este modelo, tengo que identificar qué ecuaciones diferenciales es donde se presentan las nuevas infecciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabíamos de este modelo? Teníamos, si ustedes pausan el video, regresan a los apuntes de clase donde estaba el diagrama de flujo, se pueden dar cuenta que las nuevas infecciones se generan en estas dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Recuerden que tenemos susceptibles, estos son los expuestos y estos son los infectados. En los expuestos están las personas que tienen el virus y que algunas de ellas, este factor epsilon me está diciendo que algunas de ellas sí pueden infectar a las personas sanas, porque hay un contacto, miren, entre S y E. Entonces, en los susceptibles me puedo dar cuenta qué es lo que hace que decrezcan los susceptibles. El contacto SI, por lo tanto, esta ecuación diferencial tiene que ver con nuevas infecciones, y el contacto SE, que sería esta ecuación diferencial. Entonces, por lo tanto, puedo decir que estas dos ecuaciones diferenciales son las que me están generando las nuevas infecciones. Muy bien, entonces ahora tengo que identificar quién es la matriz F y quién es la matriz V. Ya sabemos que estas dos ecuaciones van a generar la matriz G. Como son dos, como lo habíamos visto en el anterior, pues los campos F y V tienen la dimensión del espacio, que era 3, pero los ceros no los vamos a tener en cuenta y queda reducido a una matriz de 1. Entonces, por lo tanto, ya de aquí en adelante no voy a escribir estos ceros, sino directamente los valores que no sean nulos. O si son nulos, pero ya de acuerdo a la dimensión. En este caso va a ser de dimensión 2, los campos vectoriales. Entonces, en este caso, vamos a determinar quién es F y quién es V. Entonces, ¿quién sería F? Entonces, F, pues no es más que el término beta S por I epsilon por E. Entonces tengo que identificar qué término es el que hace que crezcan los nuevos infectados, los que tienen que ver con las nuevas infecciones SF. Entonces es este término.
este término es el que hace que crezca E. Ahora, este término no. ¿Por qué razón? Porque este término son expuestos que después se convierten en infectados. Estos ya crecieron por este término. Entonces es simplemente este término. Entonces, por lo tanto, en los infectados no tengo un término que crezca. Cuando, por ejemplo, tenga un modelo que haya un contacto directo entre susceptibles y esta población, pero pase directo a este y no por este, entonces ahí sí entraría acá. ¿Y quién sería el vector V? Entonces el vector V es todo lo que sobra. Entonces es muy fácil construir V porque es el complemento de lo que ya señalé, o sea, lo que no está señalado. Y le cambio de signo. Si aquí tengo K por E negativo, entonces acá coloco K por E positivo. Si aquí tengo K por E positivo, acá sería K por E negativo. Y si aquí tengo menos alfa I, acá coloco más alfa I. Y ya tengo el vector V. Ahora, identifiquemos quién es el equilibrio libre de infección de esto. Como es población constante, el equilibrio libre sería N para los susceptibles y 0 para las demás poblaciones. Ahora, para este modelo, el equilibrio libre de la infección es N 0, 0, 0. Entonces, vamos a calcular las matrices F y V. Entonces, vamos a calcular la matriz F. Entonces, matriz F, ¿quién es? Son la derivada respecto a las variables que tiene F. ¿De quién? De este campo, ¿no? Del campo F de X. Entonces, vamos a calcular. Y después estas las evaluamos en el equilibrio libre. Entonces, ¿qué variables son? Entonces, si notan, era la segunda y tercera ecuación que era E' y prima. Entonces, tengo que hacer, en este caso, el X es un vector que tiene las variables E y luego la variable Y. Ojo con el orden, primero E, luego Y. Entonces, tengo que, y después tengo que evaluarlas, ¿no? Cuando vale E sub 0 que valdría 0 y sub 0 que valdría 0. Entonces ahí tengo que evaluar. Y pues el S que vale N. Entonces vamos a derivar. Entonces derivo primero. Primero derivamos respecto a E. Si derivo este producto respecto a E, me queda beta S multiplicado por epsilon. Entonces me quedaría beta S multiplicado por epsilon. Luego me queda, luego tengo que derivar respecto a I. Derivo respecto a I, me quedaría solamente beta S. Acá 0, pues me quedaría 0 y 0. Ojo que entonces ahora ya me salen una matriz 2 por 2. Entonces, y este X lo voy a evaluar en E sub 0. Entonces, por lo tanto, la matriz 2 por 2 será, ¿qué tengo que evaluar? S. S lo cambio por N y entonces me quedaría epsilon por beta N en la primera y en la otra me queda beta N 0 y 0. Y esta sería entonces la matriz F. Vamos ahora entonces con la matriz V. Entonces la matriz V son las derivadas parciales respecto a X de la matriz V de X. Y entonces, ¿quién es? Miremos quién es la matriz V de X. La matriz V de X es K por E. Si derivo respecto a E me da K y si derivo respecto a I me da 0. Entonces me quedaría K y 0. Y la otra matriz
Y la otra entrada, perdón, la otra entrada es menos K por E más alfa por I. Si derivo respecto a E me da menos K, si derivo respecto a I me da alfa. Entonces me queda menos K y alfa. Tenemos que calcular ahora la matriz inversa. Este les voy a dejar a ustedes como un ejercicio no calificable, simplemente es un ejercicio para que ustedes verifiquen la inversa, calculen la inversa de esta matriz. Entonces, la inversa recuerden que es con el determinante que sería alfa k y luego con la traspuesta, ¿no? Perdón, con la matriz eh, con, con la matriz de coeficiente, de cofactores, ¿no? Entonces calculo la matriz de cofactores y multiplico por 1 sobre el determinante. Entonces, ustedes pues pueden hacer ese proceso algebraico de álgebra lineal y comprobar que la matriz inversa nos da 1 sobre k, 0, 1 sobre alfa, 1 sobre alfa. Eso lo verifican ustedes. Ahora tenemos que hacer el producto de estas dos matrices. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el producto de estas dos matrices? Si coloco esta fila y la multiplico por esta columna, voy a hacerlo aquí, luego lo paso a la siguiente hoja. Entonces me quedaría este elemento con este elemento, me quedaría epsilon beta n sobre k, más este elemento con este me quedaría beta n sobre alfa. Ahora, esta fila con esta columna me quedaría, este con este me daría 0, más, y este con este me quedaría beta n sobre alfa. Ahora, como esta fila es 0, al multiplicar por estas columnas me van a quedar 0. Y esta sería entonces la matriz F por la inversa de B, ¿no? Entonces, esa matriz la voy a pasar abajo. Entonces vamos a escribirla. Ahora, la matriz F por B a la menos 1 es igual a epsilon beta sobre K por N más beta N sobre alfa. La otra entrada es beta N sobre alfa, 0 y 0. Vamos a calcular los valores propios de esta matriz. Entonces, para quienes no recuerden cómo calcular los valores propios de una matriz, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico. El polinomio característico es el determinante de la matriz lambda por la identidad menos la matriz. Entonces esto sería lambda menos este valor, 0, y acá me quedaría lambda. Calculo el determinante y eso me da un polinomio de grado 2. Calculo sus raíces y del polinomio de grado 2 de sus raíces calculo sus valores propios. Y recuerden que el radio espectral es el mayor valor propio. Entonces, como aquí en este caso tenemos un caso particular de una matriz triangular superior, entonces sabemos que los valores propios de una matriz triangular superior son los elementos de la diagonal. Entonces ahora, FB por el menos 1 es este. Sus valores propios son, entonces el primer valor propio es este elemento, que sería beta sobre alfa por n más epsilon por beta sobre k por n. Y el segundo valor propio es lambda 2 igual a 0. Luego, el R0 de esta manera, entonces el R0 para esta enfermedad
para este modelo, perdón, el R0 para este modelo sería el máximo entre lambda 1 y lambda 2. ¿Y quién es más grande? Pues como estos valores son positivos, esta suma. Entonces así es beta sobre alfa por n más epsilon beta sobre k por n. ¿Mm? Entonces, en el caso particular, donde no, donde las personas expuestas, donde los expuestos no transmiten el virus, no transmiten la enfermedad, a susceptibles, ¿m? Es decir, en el caso particular cuando epsilon vale 0, que es el modelo SEIR, normalito, el R0 pues sería cuando epsilon vale 0 no hay este término y nos quedaría beta sobre alfa multiplicado por n. ¿Mm? Entonces aquí en este caso esta suma me está diciendo que estos son los casos secundarios que generan las personas infectadas y estos son los casos secundarios que generan a las personas expuestas, ¿no? Entonces la suma de las dos son los nuevos casos secundarios en promedio que genera al introducir una persona infectada en una población susceptible. Muy bien, entonces voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo trabajen en casa y entonces me lo envíen para calificarlo, ¿no? Entonces, ejercicio. Usando la matriz de la siguiente generación, calcule el número reproductivo básico R0 para los siguientes modelos. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta el modelo SIR con tasas de crecimiento y muerte. ¿Mm? Modelo SIR con tasas de crecimiento y muerte. Entonces, ese es el modelo al que en el video anterior había dejado como ejercicio para que realicen el análisis de estabilidad y demuestren la estabilidad en base al R0. Entonces acá van a demostrar ese R0 que ya lo había dado, que era beta sobre mu más alfa, ¿no? Entonces van a demostrarlo y calculándolo con la matriz de la siguiente generación. ¿Quién era ese prima? Era mu por n, donde mu es la tasa de crecimiento y muerte. Como tenemos tasas de crecimiento y muerte, entonces ya utilizamos la teoría sobre la probabilidad de encuentro, menos beta i sobre n s menos mu por s, y prima es beta i sobre n por s,
y las tasas de salida son mu más alfa, y esto por i. Y los recuperados crecen por el término alfa por i. Entonces a este modelo le calculan el número reproductivo básico. Para el segundo punto, entonces vamos a tener en cuenta el modelo, al modelo susceptible, infectado, tratado, recuperado, que lo habíamos visto en el video anterior, y sus ecuaciones son S punto es igual a menos beta S por I más delta por T, y punto es beta S por I más delta por T menos alfa más gamma por I, y tenemos la ecuación diferencial para los tratados, que es gamma por I menos eta por T, y la ecuación diferencial para los recuperados, que es alfa por I más eta por T. Les voy a escribir quién es el número reproductivo básico al que deben llegar en cada caso. Entonces, para el primer modelo, el número reproductivo básico al que deben ustedes demostrar es beta sobre mu más alfa, y el número reproductivo básico para el segundo modelo es beta sobre alfa más gamma por n más delta por beta por gamma sobre eta factor de alfa más gamma, y eso multiplicado por n. Y un tercer ejercicio entonces considere el modelo de influenza Entonces vamos a escribir ese modelo, que sería S punto igual a menos beta S factor de I más delta A y punto, perdón, una variable L punto, donde tenemos que S serían los susceptibles, L van a ser las personas latentes, en estado de latencia, beta S por I más delta A menos kappa por L. Tenemos I sub 0, que van a ser los infecciosos, I sub 0, no, perdón, I punto, que son los infecciosos, y ese sería ρ, o no la llamemos ρ por el radio espectral, llamémosla simplemente la variable P por K por L menos alfa por I. Vamos a tener también los asintomáticos, que van a ser 1 menos P por K por L menos eta por A
y los recuperados, que son eta por A más gamma por I. Entonces, vamos a definir quiénes son dichas variables para ese modelo, ¿no? Entonces, S, bueno, ya sabemos que es el número promedio de personas susceptibles. L son las personas en estado latente. I son personas infecciosas. A son personas asintomáticas. Y R son personas recuperadas. Eso en cuanto a las variables de estado. En cuanto a los parámetros, tenemos beta, la tasa de contagio. Este parámetro delta es el factor de transmisibilidad con asintomáticos. Factor de transmisibilidad con asintomáticos. K sería la tasa de salida desde la población latente. Voy a escribirlos por acá. K, tasa de salida desde la población latente. P es la proporción de individuos clínicamente diagnosticados. Proporción de individuos clínicamente diagnosticados. Entonces, por lo tanto, 1P menos P sería la proporción de individuos que no están diagnosticados. Eta es la tasa de recuperación de la clase asintomática. Tasa de recuperación de la clase asintomática. Y gamma es la tasa de recuperación de infección. Tasa de recuperación de la clase infecciosa. Entonces aquí, literal A, realizar el diagrama de flujo del modelo de influenza y literal B, calcular el número reproductivo básico de la enfermedad.
Ujú. Si ustedes quieren, pueden también hacer las simulaciones numéricas en MATLAB, dándole valores a los parámetros, por ejemplo, similares a los que nosotros hemos simulado con un modelo SEIR con tratamiento, que es muy parecido a este. Y para los valores nuevos pueden ustedes darle diferentes valores, cosa que tengan soluciones similares a las que ya hemos visto con los otros modelos.